Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el universo de las celebridades turcas, los dramas televisivos que nos roban el sueño y, por supuesto, las noticias más jugosas sobre nuestros famosos preferidos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un plato fuerte porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene con el corazón en la boca, una pareja que pensábamos que iba a durar para siempre, pero que parece estar atravesando una tormenta de proporciones épicas. Si adivinaron, hoy vamos a analizar al detalle la explosiva pelea entre Esla y Halil y, lo más importante, vamos a intentar descifrar qué va a pasar con su relación después de este escándalo. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis, rumores, noticias de última hora y, sobre todo, mucho chismecito jugoso para compartir con sus amigos. Así que ya saben, suscríbanse y déjense llevar por la magia de Turquía. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano. ¿Qué demonios pasó entre Esla y Halil? Pues bien, como ustedes saben, esta pareja era la envidia de todos. Esla, la talentosa cantante con una voz que te llega al alma, y Halil, el apuesto actor con una mirada que derrite hasta el hielo. Juntos parecían la combinación perfecta, una historia de amor de película. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es muchas veces muy diferente a lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Los rumores de que algo no andaba bien entre ellos llevaban semanas circulando. Algunos decían que la apretada agenda de ambos, con Esla de gira y Halil grabando una nueva serie, estaba pasando factura a la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Pero hasta ahora, todo eran especulaciones sin confirmar. Hasta ahora. Porque hace apenas unos días, la bomba explotó. Un testigo presencial filtró a la prensa detalles de una fuerte discusión entre Esla y Halil en un restaurante de Estambul. Según esta fuente, la pelea subió de tono rápidamente y terminó con gritos, lágrimas y una Esla visiblemente alterada abandonando el local. Las palabras exactas que se dijeron durante la discusión aún se desconocen, pero se rumorea que el tema central fue la falta de compromiso de Halil con la relación. Se dice que Esla, en un arrebato de furia y decepción, le reprochó a Halil la poca atención que le prestaba, sus constantes viajes y la sensación de soledad que experimentaba en la relación. Al parecer, Esla sentía que Halil priorizaba su carrera por encima de su relación, algo que la había llenado de frustración y resentimiento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis chismosos. Porque después de la pelea, Esla ha tomado una decisión drástica que ha dejado a todos boquiabiertos. Esla, ni corta ni perezosa, ha borrado todas las fotos de Halil de su cuenta de Instagram. Sí, lo han oído bien, todas. Adiós fotos románticas en la playa, adiós cenas a la luz de las velas, adiós declaraciones de amor públicas. Todo borrado. Este gesto, que en la era de las redes sociales equivale a una declaración de guerra, ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que la relación ha llegado a su fin. De hecho, algunos medios turcos ya están hablando de una ruptura definitiva, y de un adiós sin retorno. Los fans de la pareja, por supuesto, están devastados y han inundado las redes sociales con mensajes de tristeza y desolación. Muchos se niegan a creer que esta historia de amor haya llegado a su fin y ruegan a Esla y Halil que reconsideren su decisión. Pero, ¿es esto realmente el final? ¿O se trata simplemente de una crisis pasajera? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante tener en cuenta la personalidad de Esla. Esla es una mujer fuerte e independiente y con las ideas muy claras. No es de las que se dejan pisotear y no tiene miedo de tomar decisiones difíciles cuando se siente herida o traicionada. Si ha borrado las fotos de Halil de Instagram, es porque está realmente dolida y no está dispuesta a perdonar fácilmente. Además, recordemos que Esla ya ha pasado por rupturas dolorosas en el pasado y que siempre ha demostrado tener una gran capacidad de resiliencia. No sería sorprendente que después de esta tormenta, decidiera seguir adelante con su vida y buscar un nuevo amor. Por otro lado, también hay que considerar la personalidad de Halil. Halil es un hombre más reservado, más tranquilo y, en general, menos impulsivo que Esla. Es posible que la reacción de Esla le haya pillado por sorpresa y que necesite tiempo para procesar lo que ha sucedido.
También es posible que esté arrepentido de sus acciones y que esté dispuesto a luchar por la relación. Alil siempre ha sido un hombre discreto y poco dado a los escándalos. Su imagen pública es la de un hombre centrado en su carrera y en su vida personal. Es posible que esta repentina explosión mediática le haya desbordado y que necesite tiempo para reflexionar sobre lo que ha sucedido y sobre cómo puede solucionar la situación. Pero, ¿qué dicen los amigos en común de la pareja? Pues bien, según fuentes cercanas a Esla, la cantante está devastada por la situación. Se siente traicionada y decepcionada por Alil, y no está segura de si podrá volver a confiar en él. Al parecer, Esla ha estado contándole a sus amigas más cercanas lo infeliz que se sentía en la relación y lo mucho que echaba de menos los primeros tiempos, cuando todo era pasión y romanticismo. Por otro lado, fuentes cercanas a Alil aseguran que el actor está desesperado por recuperar a Esla y que está dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarle que la ama. Se dice que Alil ha estado llamando y enviando mensajes a Esla insistentemente, pero que ella no le ha contestado. Al parecer, la cantante está decidida a tomarse un tiempo para reflexionar y no quiere tomar ninguna decisión precipitada. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre el motivo de la pelea. Algunos dicen que Alil ha estado coqueteando con otras mujeres durante las grabaciones de su nueva serie. Estos rumores, que han circulado insistentemente en las redes sociales, apuntan a que Alil habría tenido una actitud demasiado amistosa con algunas de sus compañeras de reparto. Otros aseguran que el problema es que Alil no está dispuesto a comprometerse a largo plazo y a formar una familia con Esla. Al parecer, Esla siempre ha manifestado su deseo de casarse y tener hijos, mientras que Alil se mostraba más reticente a dar ese paso. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la confianza entre ambos se ha roto y que va a ser muy difícil reconstruirla. La duda ahora es si el daño causado es irreparable o si aún existe una posibilidad de reconciliación. Entonces, ¿qué va a hacer Esla? ¿Le dará una segunda oportunidad a Alil? ¿O decidirá seguir adelante con su vida y buscar un nuevo amor? La respuesta a esta pregunta es incierta, pero basándonos en su personalidad y en las circunstancias de la situación, podemos hacer algunas conjeturas. En mi opinión, Esla no va a tomar una decisión a la ligera. Va a necesitar tiempo para reflexionar sobre lo que ha sucedido, para evaluar si realmente puede perdonar a Alil y para determinar si la relación tiene futuro. Es probable que busque el consejo de sus amigos y familiares más cercanos antes de tomar una decisión definitiva. Esla siempre ha sido una mujer muy familiar y valora mucho la opinión de sus seres queridos. Es probable que busque el consejo de su madre y de sus hermanas, quienes siempre le han brindado su apoyo incondicional. Si Alil realmente está arrepentido y está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar a Esla, es posible que tenga una oportunidad. Pero va a tener que demostrarle con hechos, y no solo con palabras, que la ama y que está comprometido con la relación. Va a tener que ganarse su confianza de nuevo y demostrarle que puede ser el hombre que ella necesita. Alil tendrá que demostrar que está dispuesto a cambiar sus actitudes y a priorizar la relación por encima de su carrera. Tendrá que demostrar que está dispuesto a comprometerse a largo plazo y a formar una familia con Esla. Sin embargo, si Esla siente que la traición de Alil es imperdonable, es muy probable que decida seguir adelante con su vida y buscar un nuevo amor. Esla es una mujer talentosa, exitosa y muy atractiva, y no le faltarán pretendientes. Si decide darse una nueva oportunidad en el amor, estoy segura de que encontrará a alguien que la valore, la respete y la ame de verdad. Esla es una mujer que merece ser feliz y que merece estar con alguien que la ame y la valore por lo que es. En definitiva, el futuro de la relación entre Esla y Alil es incierto. Solo el tiempo dirá si lograrán superar esta crisis y volver a estar juntos, o si su historia de amor ha llegado a su fin. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que todos estamos pendientes de los próximos capítulos de esta telenovela de la vida real. La prensa turca está acampando a las puertas de las casas de Esla y Alil, esperando obtener alguna declaración o alguna pista sobre el futuro de la relación. Los fans de la pareja han organizado campañas en las redes sociales para pedirles que se reconcilien y que vuelvan a estar juntos. La expectación es máxima. Y hablando de telenovelas, no podemos olvidar que todo esto también podría ser una estrategia de publicidad. En el mundo del espectáculo, a veces las parejas inventan crisis para generar interés mediático y aumentar su popularidad. No estoy diciendo que este sea el caso de Esla y Alil, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo.
Al final, como dice el refrán, no hay publicidad mala. Es cierto que una crisis mediática puede generar mucho interés en la pareja y en sus respectivos proyectos. Sin embargo, también es cierto que este tipo de estrategias pueden resultar contraproducentes si el público descubre la verdad. En conclusión, hemos analizado a fondo la explosiva pelea entre Sly y Halil, la decisión de Sly de borrar las fotos de Halil de Instagram y las posibles consecuencias de este escándalo para su relación. Hemos considerado diferentes perspectivas, hemos analizado la personalidad de ambos y hemos evaluado los rumores sobre el motivo de la pelea. Al final, el futuro de esta pareja es incierto, pero lo que sí es seguro es que seguiremos muy de cerca los próximos capítulos de esta telenovela de la vida real. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la crisis entre Sly y Halil. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Antes de despedirme, quiero animarles a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la pelea entre Sly y Halil? ¿Creen que su relación tiene futuro? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sly? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Halil está realmente arrepentido o que solo está intentando salvar su imagen pública? ¿Creen que Sly debería darle una segunda oportunidad o que debería seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios y compartan sus opiniones con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más jugosas, los rumores más picantes y los análisis más exhaustivos sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. No se pierdan el próximo capítulo.